Olá, sou Guilherme Ribeiro e esses são os passos del camino. Hola Diego Oribe, quiero que seas muy bienvenido a Los Pasos del Camino, un proyecto sobre el Camino de Santiago y para el Camino de Santiago. Es un placer tenerte aquí como invitado en este proyecto y espero que lo pases bien en este momento, ¿vale? Buenas tardes. Pues bueno, vamos aquí a pasar un rato comentando cosas del camino y viendo cómo está la situación y demás. O sea vale, mira, cuéntanos un poco cómo empezó tu historia en el Camino de Santiago. Pues la historia en el camino empezó por una promesa de un familiar. Hicimos aquel primer año Astorga-Santiago. Fueron 9 o 10 días. Fue muy bueno, muy impresionante. Luego seguimos con Santiago-Fisterra-Musía. El siguiente ya fue solo y fue Porto-Santiago. El siguiente ya fue Granja de Moruela, Santiago. Lo que pasa que se le tuve que hacer en 2 veces, porque la primera vez me rompí. 4 uñas fueron al suelo, las plantas de los pies todas llenas de ampollas, por hacer 40 kilómetros al día con 40 grados. No, en verdad que yo, de problemas con lo que sea, solo estuvo en el primer camino a pie. Fue mi segundo camino, pero el primero a pie. Y ahí me he perdido 2 uñas y un dolor de la rodilla muy intensa, pero después nunca más he tenido nadie. Yo las uñas normalmente y ampollas ahora ya lo voy controlando. Las ampollas ahora mismo lo voy controlando, pero aquel año hice una locura de hacerme más, creo que fueron 2 o 3 días seguidos, 40 kilómetros con casi 40 grados. Entonces, locuras que se hacen alguna vez. En verdad que en ese mismo camino he hecho algo así, 3 días seguidos y no puede ser. La anterior locura solo la hice de Ponte de Lima a Tui, que son unos 40 kilómetros, en vez de parar en Rubiá. Esa es, ¿no?, la etapa intermedia, ¿no? Yo lo hago, en verdad que lo hago. Sí, pero bueno, solo fue un día, pero luego acabas... porque no tengo mucho tiempo, porque si no, me quedaba en Rubiá y ya está. Pero pasa que yo llegué a Rubiá muy pronto, yo llegué a las 9 de la mañana en Rubiá. Sí. Entonces dices, ¿qué hago aquí hasta todo el día? No tiene nada. Entonces me fui hasta Tui y llegamos a las 3 de la tarde. O sea, pero bueno, es un palizón. Pero al día siguiente hice 15 kilómetros, sí. Al día siguiente fue... Hasta Redondela o Porriño. Sí, hasta Porriño. Porriño, vale. Hasta Porriño. Y luego ya al día siguiente Redondela. O sea, ya hice 2 etapas de 15 para rebajar, porque si no era imposible. O sea, si no acabas reventado. O sea, mi recomendación es mejor hacer etapas de 20, 25, algún día puedes hacer 30, porque algún día las haces, pero no pasarse, no hacer mucho más. Mira que yo además este año, felizmente, he conseguido hacer el camino primitivo. El primitivo fue el año pasado. El de invierno, sí, y porque es un camino menos conocido, que no tiene muchas infraestructuras, y ha tenido que hacer una etapa, una de 40, pero al revés, he hecho una de 12. Sí, es según se te pongan las cosas, según tengas los albergues, y según tengas situaciones. Pero claro, mi idea, por ejemplo, el año que viene es hacerla con mi sobrino, que ha hecho 10 años, va a tener 10 años y medio. Entonces no puedes hacer etapas de 40 kilómetros, seguro que no. 15, 20, y eso si él no lleva mochila. Si lleva mochila es totalmente imposible, o sea, totalmente. Sí. Vale, bueno, seguimos. ¿Por qué te gusta tanto el camino? Pues ahora mismo porque viene bien para desconectar y para encontrar tus límites. O sea, además del aspecto religioso ya cada uno pueda llevar, es una forma de decir, no tengo que pensar en nada, desconectas totalmente. Sabes que cuando llegas a un sitio vas a tener un sitio donde dormir y un sitio donde comer. No hay que preocuparse de nada, no hay que preocuparse de organizar nada. Es andar contigo mismo y conocerte a ti mismo. Es al final un proceso muy introspectivo de conocerte mucho, saber dónde están tus límites, saber dónde puedes llegar,
O sea, por eso me gusta. Mira, tengo un amigo que dice algo como, mira, lo más fascinante no es tu llegar, sino saber disfrutar Sí. de ir, del camino, de Sí. ir, del caminar y del camino. Sí, es lo mejor, o sea, saber disfrutar, saber dónde están tus límites, observar, pararte a hablar con la gente, la tranquilidad, o sea, esas cosas, decir, bueno, si hoy llego a las 12 no pasa, si llego a las 3 de la tarde tampoco pasa nada, o sea, yo lo que no me gusta es esa gente que a las 4 de la mañana se está levantando por intentar pelearse por un albergue, lo siento, pero no, mira, búscate otra cosa, o sea, pelearte por un albergue para llegar a las 10 de la mañana a un sitio, dejar allí la mochila y tirarte hasta las 12 sentado, no has visto nada, o sea, no has conocido camino, solo es caminar de noche. A ver, yo lo he hecho una vez, entre comillas esa locura, fue a las 6 de la mañana y fue para llegar a Santiago temprano, fue la última etapa del francés, desde Pedrobuzo a Santiago, es la última etapa. Bueno, pues haces esa locura por intentar llegar un poco antes, pero ahora mismo no me lo plantearía, o sea, ahora mismo dices, bueno, vamos con tranquilidad, disfrutando del camino y del día a día, o sea, no merece la pena. No merece la pena levantarte a las 4 de la mañana, o sea, no. Yo creo que solo una vez ha salido más temprano que las 6:30. Y fue exactamente esa etapa que estábamos hablando de Ponte Lima a Tui. Solo una vez. Sí. Nunca más. Después a las 7:30 está muy bien para... Es que primero es un peligro, o sea, vas por caminos, no vas por carreteras, con lo cual te puedes caer, no disfrutas del paisaje. Y a ver, esa locura la haces algún día que pillas mucha temperatura, mucho calor, porque dices, mira, hoy voy a pillar 35 grados, 40, pues tengo que llegar un poco antes, pero no es lo habitual, o sea, ni en Galicia, ni en el norte de Portugal, ni en Asturias en el Primitivo, lo puedes pillar en la meseta, sí. Pero tampoco son tantos días, son 4 días en agosto lo que pillas 35 grados en la meseta, el resto no lo pillas, o sea, no hay ese problema. Mira, esta pregunta que te voy a hacer es un poco difícil en el sentido que hay mucho por donde contestar. Y yo tampoco, si alguien me hace, yo tampoco lo sé contestar. Mira, ¿qué es el camino para ti? Ahora mismo una filosofía, es liberación, es desconectar, o sea, es muchas cosas, o sea, ahora mismo es una parte más de mí, casi puedo decir, o sea, eso es el camino, o sea, ahora mismo eso, o sea, es otro mundo, o sea, cuando lo conoces, lo que dice la mayoría de la gente, ya no lo dejas. O sea, ya no lo dejas. Todo el mundo quiere volver a repetir y repetir y repetir. Y es más el camino y menos Compostela, como dice mucha gente, como hay algún grupo por ahí. Compostela, vale, está bien, ya la conoces, he estado unas cuantas veces, ya no sé qué, pero ya no te aporta tanto. O sea, es el día a día lo que te aporta más que el... Vale, sí, has llegado, pero no, es más camino, menos Compostela, o sea, eso es a lo que hay que ir. Sí, qué interesante. Mira, veo que es una persona que también te gusta mucho la historia, y además que es de Burgos, una de las ciudades más importantes por el camino. Pero antes de llegarnos ahí, ¿cómo haces la función de la historia, del gusto por historia y el gusto del camino? ¿Cómo lo juntas? A ver, tienes mucho patrimonio, tienes muchas cosas, o sea, y ya volviendo a la meseta, y en eso ahí soy un poco culpable, o sea, porque todavía no me he hecho la meseta. Al final, historia y camino están relacionadas, o sea, tienes iglesias bellísimas, aunque muchas veces están cerradas, tienes sitios espectaculares. La restauración que se ha hecho ahora de la catedral, con toda la historia que tiene por dentro, es impresionante. O sea, al final es ir juntando muchas cosillas. Por ejemplo, la gente no sabe, en Villalcázar de Sirga, que no sé si te sonará, un pequeño pueblo de Palencia, sí, tiene una iglesia que parece una catedral, de lo grande que es. Esta de las pocas representaciones de templarios que hay en todo el mundo de la época. O
sea, todo el mundo va a la película de Dan Brown Sí. y en Palencia lo tienes mejor y de la época. O sea, entonces... y es un pueblo perdido de Palencia, o sea... Ahí tienes historia, ahí tienes no sé qué. Te vas a Eunate, tiene su historia, tiene su no sé qué. Ponferrada, Samos, otros, Puerto Marín, con la Orden de Malta. Tienes 50.000 sitios para decir, leches, aquí está todo. Y además con el camino se ayuda al mantenimiento del patrimonio. O sea, muchas iglesias y muchos pueblos se han recuperado por la gente pasando. O sea, al final el patrimonio y la historia están ahí metidas. O sea, y descubres cosas curiosas. O sea, peregrinos que han pasado que ni sabías la idea, ni tenías idea que habían pasado por tu ciudad o por tu pueblo. O sea, ¿cuánta gente, hablando ya de Portugal, sabe de la reina Isabel y el camino que hizo? Yo lo sé, pero muy poca sabes, sí, en verdad. Yo lo sé, además que también soy gran enamorado por la historia y por todo lo que envuelve la historia del camino y mucho más la historia de Santiago. por eso lo sé. Y además, es un pequeño aparte. Mira, hay algo que me sueña un poco raro. Mira, ¿por qué? Aquí cerca de mi casa, yo soy de Braga, pero pertenece al Concello de Braga, pero no está en el centro de la ciudad. Y a 500 metros de mi casa hay un monasterio de San Benedito. Es un monasterio que es de la orden de San Benedito, pero se llama el monasterio de San Martino de Tibáis. Y en este monasterio hay documentación que comprueba que la reina Santa Isabel ha pasado ahí a dormir haciendo el camino de Santiago. Y la mayoría de los sitios no se conoce a Santa Isabel, ni saben que la Rueda Reina en Santiago es por la reina Isabel. O sea, y la gente no lo sabe. O sea, y al final te llevas esas sorpresas. Sí. O sea, dices, pues bueno, tiene sus cosas curiosas y su mundo. O sea, y al final está ahí metido. Y es lo que te marca muchas cosas. O sea... Sí, seguro. Es lo más importante. O la curiosidad, por ejemplo, si vamos a los gallos. Porque en Barcelos hay un gallo y en Santo Domingo la Calzada, en la catedral, también hay gallos. O sea... Y es que la historia es la misma. Es igual. Sí, la misma. O si vamos a Amarante, creo que recordar que también hay otro peregrino en Amarante, si no recuerdo mal, o la leyenda de un peregrino o algo por el estilo, creo recordar en Amarante. O sea, vas viendo cosas y ves muchas similitudes. O sea... Vea, vale. Mira, ahora ya estamos hablando y la gente ya sabe que es de Burgos. Burgos es una de las ciudades más importantes para el Camino de Santiago. Y déjame hacerte dos preguntas. Primera, ¿cuál es la importancia de Burgos para el Camino de Santiago? Y después, mira, yo hasta 4 años cuando empecé el camino no sabía nada de Burgos. Y he visto la película más conocida del camino, The Way, que trata un poco Burgos de una forma que no es la realidad. No es la realidad. No he visto todas las imágenes porque no soy muy de The Way, pero a ver, Burgos es muy importante para el camino. Es, después de Pamplona y Logroño, una de las ciudades más importantes. O sea, la ciudad de Burgos es alargada, o sea, es una ciudad camino. O sea, tú la ves y cuando la ves en un plano, si te fijas, o en un mapa, dices, leches, si no es una ciudad como todos tenemos la idea de una ciudad circular fácilmente, no, es alargada. Y sí, mucha gente puede imaginar que es el río, no, pero es el camino el que ha identificado y el que ha hecho la ciudad. O sea, es de lo más... tuvo hospitales de peregrinos, muchísimo. Y luego, lo más singular de The Way es que se ponen a bailar flamenco unos gitanos en Burgos. Primero, vamos a ver. En Burgos, como en toda España, hay gitanos, no hay ningún problema con ellos, están perfectamente integrados, hay payos, yo soy payo y hay gitanos, no hay ningún problema. ¿Flamenco hay? Sí, pero no hay hogueras y la gente no se va a llevar al flamenco como en Sevilla, ¿vale? O sea, son dos cosas diferentes.
hay gente que baila flamenco, se canta flamenco, pero no hay ningún tablao flamenco ni vas a encontrar estas cosas. O sea, eso es una tradición más del sur de España, Sí. no es una tradición del norte. No hay ningún problema, la gente baila flamenco, pero la baila en sus casas. O sea, es una cosa más íntima, no es una cosa de tablaos flamencos que te vas a encontrar. Aquí la gente bailamos, se baila otra cosa, se baila una jota, o sea, y es otra cosa diferente, no tiene nada que ver. O sea, pero lo uno no quita lo otro, o sea... Entonces, pues bueno, The Way ha hecho buena propaganda, pero tampoco ha sido la propaganda ideal. Casi prefiero un poco más, hablando de propaganda, la del Cid, ahora con la nueva serie de Amazon. Aunque no es Camino de Santiago, pero bueno, es diferente, es otro personaje No histórico. tengo Amazon, pero tengo ganas de verla, que no consigo explicar, que en verdad... no, que en verdad también me gusta mucho la cultura, a ver, la cultura de España. Y la cultura también envuelve la televisión, la música, y por eso es que me has escuchado, antes de empezarnos nuestro, estaba escuchando música antigua de España. 60-70, eso no es antiguo. 72. Vale, eso no es antiguo. No, vale, pero... No. No, mira, la canción que estaba escuchando se llama Un beso y una flor, es de Nino Bravo. Sí. Y yo la escuché por primera vez este año haciendo el camino de invierno. Y la escuché porque en el móvil yo estaba escuchando del mismo cantautor su música libre. Y Sí. después tenía una escena que pasa las músicas a la siguiente. Sí. Y ahí apareció Un beso y una flor. Y me ha encantado, pero no le he hecho Mucho caso. mucho caso. Y un día, llegando a casa, me fui a hacer el download de las músicas para poner y para escuchar en el coche. Y ahí que me pongo con mucha más atención para escuchar la letra, lo que dice. Y yo no sé por qué casi todo que él habla, que él dice, me habla de Camino. A ver, es un cantautor que fue en su momento muy importante, o sea, y luego la cultura portuguesa y la cultura española estamos muy relacionados, aunque vivamos de espaldas muchas veces, o sea, aunque vivamos de espaldas, pero está muy relacionada, al final tenemos una cultura muy en común, o sea, y para otros es muy fácil entender castellano, Sí. o sea, para nosotros es más difícil el hablar portugués, pero Sí, para vosotros... Para vosotros es muy fácil el entender castellano y el hablarlo. Entonces, es una cultura muy común, tenemos muchas cosas en común y hay muchas cosas que marcan, o sea, que al final no nos sentimos tan extraños, o sea, Sí, no. somos muy cercanos. No, ahora que hablaste de las espaldas, y ya que nos gusta a los dos mucho la historia, y a mí también la historia que envuelve todo, que tiene que ver con Santiago y la construcción de la catedral, sabes que yo soy de Braga, Sí, ¿vale? Y ¿sabes qué pasó en Braga? Sí. Estoy hablando del Pío Patrocinio. sí, cuando robaron todos los santos, el señor Gelmire, ese señor Diego, no le habíamos visto. no, nada más dije el señor Gelmire, no he dicho nada más. El señor Gelmírez se ha acercado de Braga por una noche y Y ya robó está. todo, sí, a ver, No, vamos- perdona, y ya sigues con... Lo más increíble es que yo hablo con mucha gente de España, mucha gente nadie lo sabe, nadie lo sabe. vinculada al camino y nadie lo sabe. No, a ver, hay que entender hay que ponerse en el momento. No, Lo que- yo eso lo entiendo. Yo entiendo, hay que- yo conozco la lo historia que y entiendo- intentaba, Sí. Braga era la ciudad episcopal por excelencia de toda Hispania, y estoy hablando en general, de toda la península ibérica, tenía un poder impresionante y Santiago no lo tenía. Y lo que intentó Gelmírez y consiguió es dar preponderancia y que fuese importante Santiago. O sea, ¿cómo lo hacías en la Edad Media? Teniendo muchos restos de santos, teniendo no me sale la palabra, teniendo muchas reliquias. Ya sé qué es eso. ¿Cómo tienes reliquias? Si no las tienes porque no las puedes comprar, las robo de algún sitio. ¿De dónde era la más cercano? De Braga. O sea, hay que robar todo lo que puedo de Braga. O sea, y robó todo lo que pudo y más. O sea, y algunas cosas se inventaría. O sea,
Y la gente no lo sabe, lo del pío latrocinio, la gente no lo sabe. O sea, y Gelmírez hizo eso. Sí. Es como lo del Año Santo. Sí. El Año Santo es una invención. Sí, no pongas esa cara. No, es que no lo sabía. El Año Santo es una invención del Cabildo de Santiago. Solo está la carta de comunicación del Vaticano, entre comillas del Vaticano, de creación del Año Santo, solo está en Santiago. En el Vaticano tendría que haber una copia, no la hay y nunca la ha habido. Se la inventó el Cabildo para decir que tenía un Año Santo. Eso no O sea, entonces, pues son cosas curiosas que dices, vale, pues... No, en verdad que me sorprendió porque no, en verdad no lo sabía. No, pero hablando antes un poco del pío latrocinio, y ya que hace poco hablaste del camino de Cid y de la serie de TV que está ahí, hace un par de años, creo que en 2017, ha salido una serie sobre el Camino de Santiago que se llama El final del camino. Sí, vale. Y me sorprendió mucho cuando en el último episodio, sí que es ese momento que hablan de Diego Gelmírez se acerca de Braga, y eso me sorprendió porque por saber que tampoco hay gente que lo sepa. No, a ver, no se sabe que Braga era la sede más importante de toda España, o sea, era la sede más importante, perdió su poder, pero era la más importante. Santiago intentó rivalizar, lo consiguió y se llevó todo el poder, o sea, y durante mucho tiempo Santiago dependía de Braga, claro. Y eso, habiendo una frontera entre medias, era una cosa rarísima. O sea, hasta que Santiago consiguió la independencia, pues fue una cosa muy, muy, muy rara. Pero bueno, son cosas que pasan. Además, la mezcla entre, vamos a llamarlo, Galicia y el norte de Portugal, siempre ha sido muy intensa. Sí. O sea, siempre ha sido muy intensa. Familias de un lado y el otro de la raya han estado viviendo juntas. Sí. O sea, el ejemplo es el couto mixto. El couto mixto es ese invento que nos cargamos en el siglo XIX, vosotros y nosotros. Sí. O sea, ¿por qué? Porque dijimos que eso no podía ser y que hay que crear una frontera. Y vosotros sois españoles y gallegos y vosotros sois portugueses, se acabó. Y aquí eso del couto mixto desaparece. O bueno, son cosas que hay, o sea, pero siempre ha habido mucho. O el ejemplo más singular que me ha venido a la mente es el de las chicas creo que son de Rivadavia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dedicaron a salvar judíos atravesando el Miño y les pasaban a Portugal. O sea, ¿por qué? Porque conocían a portugueses. O sea, entonces pues, fueron, pues la relación está ahí, siempre ha estado ahí. O sea, más abierta con el camino, menos abierta, y el camino hizo mucho de esa relación. O sea, mucho. No, ahora hablando un poco aparte del tema y de ese vínculo que hay entre precisamente el norte de Portugal y Galicia. Hace un par de años, cuando la situación de Cataluña se estuvo muy... Ya sabes de qué hablo. Muy revuelta, sí. Cuando eso pasó, no sé, creo que en un periódico de Galicia se ha hecho un cuestionario. Y creo que algo como 70% de los gallegos no se importarían de añadir a Portugal. No. Además, dentro de la lengua gallega hay dos movimientos, como bien sabes. Uno quiere que el galego se parezca más al portugués no del norte de Portugal, sí. Al portugués brasileiro, ¿vale? Al semioficial ese que tenéis. Y hay otro, que es el que ha triunfado ahora, el que está ahora, que el galego se parezca más al castellano. Entonces, para un castellano es muy fácil ahora entender gallego, sí. Pero si lo cambiasen un poco, sería muy difícil. Sería más entendible un portugués y un gallego. O sea, que tampoco es muy difícil. Pero bueno, sí que costaría un poco más. Pero son los dos movimientos. Y hay mucha relación, o sea... No, pero eso mismo. Yo he entendido la diferencia. Mira, yo haciendo el camino portugués, casi todos, principalmente los mayores, me piden para hablar portugués. Esto en el norte de Galicia. Si me apunto más al sur de Galicia, ya no. Y ya me entiende mucho más hablando castellano de que portugués. Sí. Yo, por ejemplo, este año haciendo el camino inglés, este año me tocó el inglés, en la zona de Ferrol y alrededores, lo que se habla es mucho más castellano. Mucho más.
Sin embargo, si te vas ya entrando hacia Santiago, ya se habla mucho más galego. Entonces, es un poco, en ciudades se habla más castellano, en pueblos se habla y en aldeas se habla más en galego, depende un poco de las situaciones y de lo que tengas. O sea, pero bueno, que son entendibles, son lenguas muy entendibles, o sea, muy entendibles. Vale, volvemos al camino, que de que estamos hablando. Mira, como gran caminante, como gran peregrino que eres, seguro que has pasado por mucho. Tienes muchas historias, muchas experiencias. ¿Nos puedes contar algunas de esas que te acuerdas? A ver, al final es el día a día, o sea, sobre todo, por ejemplo, te llama la atención, pues eso, cuando hice la etapa de Puente de Lima a Tui, coincidir con un sacerdote, pero de 30 y pico años, o sea, entonces son situaciones que te marcan un poco, porque es el camino un poco diferente para los que no están tan religiosos, aunque sí que es una experiencia, pero no, ellos lo llevan en plan religioso. En ese mismo camino también coincidí con unos niños, o sea, son situaciones pues que ves a unos niños por allí haciendo el camino, otra visión, otra cosa, la ayuda, el que la gente en los albergues, y sobre todo la charla en los albergues, que te encuentras gente en los albergues, tú por la mañana sales, sabes, puedes ir a tu ritmo, pero sabes que por la tarde te vas a encontrar a fulanito, menganito, que vas a ir a estar tomando una cerveza con ellos, vas a cenar con ellos, y a la mañana siguiente cada uno saldrá, y al día siguiente cada uno hará su etapa, o sea, pero al final del día siempre comentas con gente de cómo ha ido el día, de cómo ha estado la cosa, o sea, esas situaciones sí que las vas a tener por ahí, o sea, es lo que más llama la atención. Y luego la primera entrada en Santiago, el primer año que entramos en Santiago, pues sí, marca. La primera vez que entras en Santiago por el camino francés, marca. O cuando hice fue en el Sanabres, la entrada por donde hubo el accidente de tren, por Angrois. Lo he pasado este año, sí. Es marcante. Hay marca. Son sitios que marcan, te pillan ya muy cerca de Santiago, te pillan un poco más sensible. Y son sitios que marcan mucho, o sea, o por el lado contrario, experiencias malas en el Sanabres, después de Agudiña, la etapa de Agudiña a Laza, tener que salir corriendo porque venían dos mastines. Sí. Pues bueno. Eso te me pasa. Y es que no había nadie, o sea, es que era un pueblo totalmente, una aldea totalmente abandonada, entonces como no había nadie, tampoco te vas a enfrentar a dos mastines con el bastón, o sea, porque no te da. Entonces, a rodear el pueblo por otro sitio para intentar coger el camino, o sea, de esas situaciones tienes, o sea, son raras, pero bueno, también las tienes. También o sea, las hay, sí. Y buenos momentos de poder llegar a un sitio, estar cansado, te ofrecen lo que hay, demás, o sea, encuentras gentes. Por ejemplo, una serie que me está gustando mucho ahora, que no sé si la has visto, Caminantes Donoso. Sí, la vi, también me gusta mucho, sí. Es sobre todo el último reportaje, que es el camino del Sanabres o de La Plata, no recuerdo, es de Outeiro, que fue la antigua hospitalera de Outeiro, y que su marido ha muerto durante la pandemia y que marca mucho, o sea, es un reportaje de 3 minutos, un vídeo de 3 minutos, y la verdad que marca mucho, o sea, son, pues bueno, tienes esas experiencias, encuentras gente muy amable, o sea, y muy bien. Eso es increíble, mira, porque yo, a ver, este año con el camino de invierno, que ya por sí es un camino muy solitario, en medio de la pandemia, aún más lo es. Y lo que me encanta, el camino es precioso, es fascinante, pero lo que más me encantó sí que fueron las personas, que fueron los paisanos de ahí. Mira, creo que después de Monforte Lemos, hay un bosque, y a la salida después llegamos a un bosque de árboles, y a la salida del bosque hay un pequeño pueblo con 10 casas, quizás menos. Y son sobre las 9 de la mañana y me encuentro con una paisana que estaba dando de comer a las gallinas, y me pregunta, ¿cómo vas, peregrino? Ya.
y estuvimos 2 horas hablando. Yo, por ejemplo, otra ha sido bonita, ha sido este año con el proyecto de la Luz del Camino, que también la habéis tenido ahí en la vía portuguesa, mochila en recuerdo a los de víctimas de COVID. Y ahí me he reencontrado con gente y he conocido a gente muy interesante. Por ejemplo, he conocido el proyecto de la Luz del Camino, que a lo mejor el Camino People, que a lo mejor te suena. Sí. Entonces, pues encuentras gente muy interesante, como Mariló, como Jesús Ciordia, como Miguel Ángel. O sea, encuentras gente muy interesante, conoces ese proyecto, conoces otras cosas, entonces pues ves, dices, leches, el camino te ofrece mucho más de lo que tú le das cuando menos te lo esperas, o sea, Sí, entonces... de verdad. Es así, entonces, pues bueno, merece la pena, o sea, merece mucho la pena. Vale, mira, Diego, estamos terminando, pero una última pregunta. Mira, no, 2. Aún me falta uno. Para ti, en tu opinión, ¿cuál es lo más difícil? No quiero decir el más difícil, quiero decir el más desafiante que hay en el Camino de Santiago. Conocer hasta dónde llegan tus límites, no sobrepasarlos, o sea, no intentar hacer el burro como hice yo en el Camino San Abrés. Este año, por ejemplo, en la penúltima etapa me dio un latigazo en la espalda, con lo cual no puedes llevar peso y casi no puedes andar, y tuve que dejar la mochila. Entonces, saber dónde tienes tus límites y saber decir, el camino no es para sufrir, el camino es para disfrutarle o disfrutarlo. O sea, no es para estar haciendo ahí sufrimiento, o sea, no es un camino para ir de rodillas y acabar con los pies machacados y no sé qué, no, o sea, eso son unas cosas del camino que te pueden pasar, pero tú puedes evitarlas y que puedes hacer las cosas disfrutando del camino, o sea, entonces saber hasta dónde llegan, porque hay mucha gente que hace auténticas burradas, ves que dices, leches, esto no puede ser, o sea, conocer tus límites, o sea, ver hasta dónde llegas, creo que los... Qué bien, mira, ahora sí, para llegar al final, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Que lo intente, sin miedo. Hay gente que va con miedo. Me perderé, no me perderé, podré dormir, podré no sé qué, encontrar no sé cuál. Inténtalo. O sea, no tienes por qué hacer 30 kilómetros. No hay un peregrino ideal. No hay nadie que te pueda decir nada. Por ejemplo, este año coincidí con Lorenzo, desde Ferrol, y una de sus anécdotas es que me dejó a mí marcado cuando me la contó, es él está sentado, ve a una chica pasar con botas de montar casi de caballo y con una minifalda, que se baja de un taxi y se pone a andar. Y entonces la empieza a vacilar de, tú, ¿qué haces así? Así no haces el camino. Y le contestó ella, cuando acabas de salir de una quimio y has tenido cáncer y el médico te dice que puedes empezar a andar, yo lo estoy haciendo como puedo. Y te quedas cuando eso a cuadros, o sea, como se quedó esta persona cuando le contestaron. Entonces, que no hay que juzgar a nadie, que no juzgues, o sea, que vayas, que disfrutes y ya está, no juzgues, o sea, vete a disfrutar tranquilamente, no hace falta juzgar. Y eso es algo que tenemos que aprender para nuestro día a día, el no juzgar a la gente. O sea, cada uno tiene su situación y no tienes por qué estar juzgando. O sea, eso es así. Vale, mira, perfecto, genial. Y pues terminamos, pero antes que te vas, te quiero agradecer de corazón, me ayudas con esto y muchas gracias, y quiero que sepas que aquí me tienes para lo que necesites y ya está. Seguiremos caminando siempre. No, muy obrigado a ti y para lo que necesites en Burgos aquí estaremos, o sea, eso sin dudar. Venga, gracias. Venga, buen chao. camino. Igualmente. Y hasta aquí los pasos del camino. Nos vemos en el siguiente episodio.